Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias al SIC por invitarme por segunda vez a pasar un mal rato aquí. Digo pasar un mal rato porque impresiona este escenario y además de hacer de telonero de dos magníficos profesionales. Yo creo que Félix es el profesional del marketing más solvente que he conocido y Manolo Zendoya es el profesional de la comunicación más solvente que he conocido. No solo por el banco en el que trabaja, sino también porque ha logrado convencer a sus jefes de que hagan una gran apuesta global por la comunicación y el marketing. Y les ha convencido de esa apuesta global y además le han dado el presupuesto, que eso es lo que nos cuesta más, porque es muy estratégico, pero no te dan el dinero muchas veces para que sea realmente estratégico. A él le han dado un montón de millones para ponerle la pegatina a 2 coches y a mí me está costando horrores hacer la pegatina más grande de miles de camiones de basura. Ahora, el día que los saque a la calle y los ponga por la Castellana, eso va a ser una cosa, va a ser una operación de marketing tremendo, ¿no? Porque recoger la basura, no lo olvidemos, es una cosa muy importante, que es lo que hace, entre otras cosas, mi empresa. Félix y yo mentalmente nos hemos puesto de acuerdo en la presentación. Él ha hablado de cómo ve el futuro, lo ha hablado desde el punto de vista de los cambios en los consumidores, en los clientes, en los ciudadanos, cómo avanzan las tecnologías. Y yo he querido también pensar en que hay que operar otro tipo de cambios, un cambio en los valores. Porque como no cambiemos los valores o no recuperemos los valores universales, no hay que innovar ahí gran cosa, nos va a seguir yendo mal, porque esto no lo arreglan las tecnologías. Esto se arregla con los principios. De hecho, nosotros en FCC ya no los llamamos ni siquiera valores corporativos, porque nos parece que es un tema casi un poco manido, un poco usado, sino principios. Y los negocios y determinadas actividades hay que hacerlas con principios. Esos principios deben inspirar toda la gestión empresarial y, por supuesto, deben emanar desde las políticas de comunicación y de marketing, ¿no? Hablando de los principios, hace 3 o 4 meses tenía una conversación con el secretario de comunicación de un gobierno autonómico importante. Bueno, todos son importantes. Después de Asturias, yo soy asturiano, todos los demás van detrás. No era el gobierno asturiano, era un gobierno grande, y él decía que en estos momentos el manual del marketing político, de la comunicación política, no sirve. No da respuestas a los problemas que hay planteados. Se encuentran con problemas distintos, problemas nuevos, y cuando tiran de manual no funciona. Y yo le decía que probablemente eso también nos esté pasando en el mundo de la empresa. Estamos tirando de manual y vemos que las fórmulas que estamos aplicando, las respuestas que estamos dando a las preguntas que nos hacen, no funcionan como antes. Y a veces quizá nos equivocamos y vamos a la tecnología y la respuesta no está en la tecnología, que es un medio enormemente potente. La respuesta está muchas veces en las conductas, en los comportamientos, como bien hablaba Félix. Y los dos pensamos, dice, ¿y por qué hoy el manual no funciona? Y dice, hombre, porque quizá lo que hemos hecho, hemos estado construyendo, alimentando vampiros. Si lo pensamos bien, el vampiro es un personaje que en estos momentos tiene una alta valoración, me atrevería a decir social, desde luego la tiene cinematográfica. Es un personaje seductor, elegante, con una gran capacidad de enamorar, inmortal, poderosísimo. Tiene unos componentes buenísimos. Lo que nos está transmitiendo es todo positivo. Tiene solo 2 pequeños problemas. Uno, que se alimenta de sangre, claro, y se alimenta de la sangre de los demás, porque no han inventado las autotransfusiones para los vampiros. Y el segundo, que cuando pasa por delante de un espejo no refleja su imagen. Es decir, carece de alma. En esa conversación llegábamos a la conclusión de que quizá hemos estado construyendo, trabajando en los personajes, mucho más que en las personas o en las personalidades, y hemos construido mucho vampiro. Los profesionales de la comunicación no tenemos que dedicarnos, no tenemos que ser sastres de esos vampiros, sino tenemos que empezar a recuperar la verdad. Porque hoy más que la verdad existen versiones de la verdad. Y es evidente que los comunicadores muchas veces nos dedicamos a versionar la realidad. Tenemos que recuperar el discurso, la coherencia, y la coherencia sostenida en el tiempo es la consistencia de esos discursos. Es decir, que hagamos lo que hemos dicho que vamos a hacer y que luego seamos capaces de acreditarlo, y vendrán las políticas de reporting, de contraste, etcétera, etcétera. Yo creo que hemos cometido el pecado de la incoherencia muchas veces. Ese pecado de la incoherencia probablemente depende o viene del hecho de que, como dice John Iwata, que es el director de marketing global de IBM,
Durante muchos años hemos estado aplicando el modelo de la propaganda, modelo teórico que se estudia en las escuelas y que yo creo que se sigue practicando, no solo se estudia en las escuelas, sino que se sigue practicando en la calle, se sigue practicando en las empresas y desde luego lo practican con enorme habilidad los políticos. Ese modelo donde se versiona la realidad, donde se cuenta lo que conviene y donde no importa caer en contradicciones, como en la fotografía. Es evidente que no se puede ver trabajar, porque para ver trabajar tendría que estar la persiana levantada. En estos momentos la desconfianza solo se puede combatir con confianza. La mentira solo se puede combatir con verdad. La incoherencia solo se puede combatir con coherencia. Y ahí los comunicadores tenemos que trabajar en ese escenario que es el escenario de los valores. ¿Por qué ocurre eso? Ocurre eso porque si lo pensamos bien, intentamos sintetizar muy rápidamente cuáles son los rasgos de nuestro tiempo, el primero nos encontramos con una gran confusión. Es muy difícil discernir entre los buenos y los malos. Es más, es muy fácil elegir a quién no te quieres parecer cuando pones la televisión y muy difícil elegir, salvo algunas referencias claras como tenemos que son los padres, muy difícil elegir a quién te quieres parecer. Y no hablemos ya profesionalmente. Yo por lo menos tengo la suerte de tener aquí a dos profesionales a los que me gustaría parecerme. El segundo es el ruido y de hecho la confusión es una consecuencia del ruido. Hay mucho ruido. No porque haya muchos alimentos estamos mejor alimentados, no porque haya mucha información estamos mejor informados. De hecho, deberíamos fortalecer la capacidad de criterio para discernir, para saber elegir qué es aquello que nos interesa y cuál es la fuente, cuál es la credibilidad que otorgamos a esa fuente. Otro rasgo es el egoísmo. Del egoísmo, pues bueno, vienen muchos de los problemas que tenemos, la avaricia, la codicia, el hedonismo, el individualismo. En estos momentos, con la crisis, es verdad que se están viendo muchos comportamientos solidarios. Se dan más comidas en Cáritas, se contribuye más gente con Cáritas y con muchas ONGs, pero también se están viendo más comportamientos insolidarios. Sería muy interesante hacer un estudio de cuántas empresas que tienen procesos de reducción de gastos de personal optan por el recorte de la plantilla y cuántas optan por deseo expreso de la plantilla por una reducción de los salarios. Me temo que hay más de las primeras que de las segundas y lo segundo sería desde luego mucho más solidario. Otro rasgo es la prisa y la prisa lo que hace es que busquemos atajos y hay situaciones hay sitios a los que no se puede llegar por un atajo. Hay que llegar por la línea recta, que no siempre es la distancia más corta. Es la línea recta, y la línea recta lo determinan los valores, los principios. Este es el que más me preocupa, es la estupidez. La estupidez. Estamos rodeados de estupideces. Tú haces una cosa estúpida si sales en el telediario. Yo no entiendo el seguimiento que hacen los medios de comunicación, por ejemplo, de los Harlem Shake, que están hechos para provocar ese efecto, y quien tendría que evitarlo, lo sigue. De hecho, al final os voy a proponer un experimento que va a ser una especie casi de Harlem Shake, pero científico y serio. Y la paradoja o la contradicción. Pues, vemos muchas personas que son capaces de decir una cosa por la mañana y hacer otra por la tarde. Pero es que en el mundo hay muchas paradojas. La propia paradoja de la globalización. Somos absolutamente conscientes de la globalización. Hay casos como el del Banco Santander que son paradigmáticos y, sin embargo, hay un auge también de los nacionalismos. Cuando yo estudiaba había 130 países, hoy hay 193 y hay 30 en lista de espera. Desde luego es una contradicción que hay que gestionar. Meet me in front of Strand Books at 2. Oh man, really? Hey there, guy. Hey there, little guy. Sweet. Remind me to buy tickets for Monsieur Gano tonight. Where's the music section?
Oh, yes, this is it. Is Paul here yet? Huh. Hey, dude, how's it going? Want to go check out that new place I was telling you about? Sure. This truck's really good. Hey, just a second. Cool. Good to see you again. Thanks, man. Got a new place in Offset City. See you, dude. Whoa, cool. Take a photo of this. Share it to my circles. Oh, I'm running late. Music, stop. Hi, what's up? Hey, Hey. you want to say something cool? Yeah, sure. Is that a ukulele? Yep. Okay, here goes. That's beautiful. Bueno, este es el mundo que se ve con las gafas de Google, pero no es este el de la fotografía posterior, que a veces lo olvidamos. Y ese mundo ya no está más allá del estrecho de Gibraltar. Ese mundo es un mundo de desigualdad, donde la brecha en muchos países, y precisamente en estos momentos, se está agrandando. Ese mundo que llega a la desesperación porque no tiene acceso incluso a la tecnología y que presiona para tener oportunidades por encima de todo, lo que busca es tener oportunidades, produce rabia e ira. En España, la última encuesta realizada por Metroscopia para el grupo Prisa decía que el 73% de la población cree que estamos al borde de un estallido social. Yo creo que es un porcentaje un poco alto, un poco exagerado, pero es verdad que hay una gran inquietud social. Estamos asistiendo a los scratches, estamos asistiendo a una serie de acontecimientos que parecían inviables en España. Este es un baño, no de IFEMA, obviamente, pero es un baño en España. Y ahí se está viendo que tenemos que trabajar las conductas. En ese territorio donde siguen persistiendo contradicciones, paradojas, prisas, confusiones y desigualdades, ¿cuál tiene que ser el papel del comunicador? Y coincide mucho, comunicador o el que trabaja en la comunicación comercial, en el mundo del marketing, y coincide mucho con lo que os transmitía Félix. En primer lugar, partiendo de principios éticos. No lo olvidemos, porque si falla la base, falla la pirámide, y el resto podrá ir aparentemente bien, pero en algún momento se estropeará. El segundo es análisis de datos. Tenemos que ser capaces de analizar los datos, de ser analistas de lo que ocurre en nuestro entorno sectorial y en el entorno global, y por lo tanto el análisis de contexto es fundamental. En estos momentos, muchas veces para los medios de comunicación, en nuestra misión de comunicadores, es más importante el background que les damos, el contexto, que la noticia en sí, porque la noticia vuela a la velocidad de la luz y carece de importancia en el minuto siguiente. Pero el contexto, lo que explica la noticia, es muy importante. Y de ahí que si los medios logran hacer la revolución que tienen que hacer, apostarán por la influencia, mucho más que por las audiencias, porque eso es lo que les hace importantes, lo que les hace relevantes. Hay que hablar de estrategia. No vale la táctica puntual, puede resolver un problema puntual, pero no crea valores en el largo plazo. Y tenemos que trabajar en el corto, resolver los problemas del corto, pensar en el medio y actuar para que el largo plazo se cumpla. Es decir, nosotros como comunicadores debemos estar más cerca casi de la misión que de la visión. Trabajar con coherencia y con consistencia, que es la coherencia sostenida en el tiempo. En resumen, tenemos que matar a Drácula. Tenemos que matar a los vampiros. Tenemos que matarlos con la estaca de la coherencia. Y tenemos que trabajar con personajes reales. A los estudiantes de arte dramático les enseñas que una cosa es la persona, otra la personalidad y otra el personaje. Probablemente en los últimos tiempos nos hemos dedicado a trabajar mucho a los personajes. Pues tenemos que trabajar mucho más la persona, los valores de la persona y la personalidad, que es el rasgo de diferenciación que podemos trasladar a través de nuestras marcas. Y en ese sentido, a mí me parece que es mucho más atractivo Frankenstein que Drácula. Porque si lo pensamos bien, Frankenstein fue creado para la vida, Drácula fue creado para la muerte. Y Frankenstein fue rechazado por una sociedad porque no le dejaron amar, no le dejaron querer. Él lo que quería era querer. Pero fue construido para revivir, para vivir y para querer. Por eso es muy importante. Yo creo que sería bueno que los jefes fuesen feos por fuera
y guapos por dentro. Y hasta ahora ha ocurrido muchas veces lo contrario, quieren ser guapos por fuera y no les importa lo de dentro. Bueno, pues nosotros como comunicadores tenemos que trabajar mucho lo dentro. Tenemos que hacer que los intangibles, especialmente en estos momentos, se conviertan en tangibles. Y por eso, para acabar, voy a hacer un experimento. Aquí me la voy a jugar, espero tener la comprensión del público. Un experimento muy rápido que dura apenas 5 segundos sobre cómo, si es posible, transformar los intangibles, por su propia naturaleza etérea, en tangibles. Para ese experimento necesito un voluntario. Manolo. Félix, Manolo, tú eres vicepresidente, yo soy el presidente, macho. No te preocupes, ¿eh? Sí, presidente. No vamos a hacer el ridículo, ¿eh? Que cabe esa posibilidad. Bueno, hay que responder a una pregunta, luego haremos el experimento y finalmente volveremos a contestar a la pregunta. ¿Es el afecto un intangible, sí o no? Para ver 2000 y pico personas no se oyen muchas respuestas, ¿eh? Esto es como los payasos de la tele, vamos a ver. ¿Es el afecto un intangible, sí o no? Sí. Bueno, como yo soy el responsable del experimento, he escuchado más sís que noes. ¿Es un intangible? Sí. Claramente, sí. ¿no? Es un intangible muy importante. Sí, presidente. Bien. Bueno, entonces, ahora... Lo hace porque le aprecio mucho. Ahora todo el mundo tiene que ponerse de pie. No os asustéis, ¿eh? No sale en la tele, creo. Si lo hacemos bien, igual sale en el telediario. Y entonces habremos cumplido nuestro objetivo. Y lo que vamos a hacer es abrazar al de al lado durante 5 segundos. Yo empiezo con Manolo. Vale, ya. Vale. Era solo un experimento, ¿eh? Era un experimento con motivos terapéuticos y analíticos. Ahora sentaros, por favor. Y ahora hago la pregunta final. ¿Se puede hacer tangible un intangible como el afecto? Prueba superada. Muchas gracias.